Y en la última sección, analizando acerca cómo los magos conservaban perpetuamente el fuego. Ammiano Marcelino, famoso historiador del siglo IV y escritor generalmente estimado por la imparcialidad y exactitud de sus afirmaciones, afirma que los magos conservaban perpetuamente sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo. Así es, Ammiano Marcelino en su obra, el libro 23, capítulo número 6. Hay una frase del Augnihat hindú del Upanishad que dice así: conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo es 3/4 partes de la ciencia de Dios. Este es el Upanishad Brahma número 11. Eso es Upanishad. Los Upanishad son es la transcripción francesa latina de Upanishad. Proviene de la versión persa encargada por el príncipe mongol Dara Shikoh en 1657, bajo el título El Gran Secreto, que fue traducida después al latín en 1801 por Ansekil Superrom con el nombre de Aughad. Esta edición latina fue la primera puerta de entrada de los Upanishad como entraron a Europa, influyendo profundamente en filósofos como Arthur Schopenhauer. Dentro de Upanishad, los textos están divididos en secciones llamadas las Brahmanas o Brahman, que corresponden a diferentes Upanishad o fragmentos de ellos. Hay una frase en Upanishad que dice: conocer el fuego de Lucifer, el fuego de tu amor, la flama de tu mirada. Conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo son 3/4 partes de la ciencia de Dios. Conocer el sol es a la vez materia y espíritu, es materia y espíritu el sol, es un perenne manantial de vida, que como la luz que emana de él sin cesar, esa luz puede cesar, como dador de vida que es, conserva y sustenta a todas las criaturas y por el sol. Y es el corazón de todo el sistema solar, ahí por mantener la sangre espiritual de la luz. Es asimismo fuente de calor y electricidad. Conocer el fuego, el sol y la luna. La luna ha dado muchísimo como emblema de las religiones de la antigüedad. Los astrólogos asignan a la luna una influencia sobre diversas partes del hombre, el útero, el estrón, la progesterona, según los varios signos del zodiaco que está atravesando, así como una influencia especial producida por la casa que ocupa en un horóscopo. Los herméticos decían que la luna dio el nombre y le dio al hombre la forma astral, mientras que la teosofía enseña que los pitris lunares, nuestros antecesores lunares, fueron los creadores de nuestro cuerpo humano y de los principios interiores, el prana, el kama y el cuerpo astral en este caso. Dice el Upanishad: conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo es 3/4 partes de la ciencia de Dios. 3/4 partes de conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo. Falta un cuarto que será ese cuarto, la mente humana, el buddha y el atma, para que la ciencia sea totalmente completa. Conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo es 3/4 partes de la ciencia de Dios. 3/4 partes. Eso es el Upanishad, Brahma número 11. Esto es Upanishad. Es decir, sentado a los pies del maestro. Traducido en el sentido de doctrina esotérica, Upanishad, doctrinas secretas, Upanishad. Entonces, o interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta. Cómo interpretar los Vedas, los libros sagrados de la India, por el método de la Vedanta. Esa escuela de sabiduría, una feita sana. Es la tercera división de los Vedas, añadida a los Brahmanas, Upanishad. La tercera división de los Vedas, añadida a las Brahmanas, en este caso. Y considerada como una porción del Sutri. El Sutri, el Upanishad son el Sutri, es la palabra revelada, el conocimiento revelado, la palabra del Sutri, y considerado como una porción del Sutri o palabra revelada, está arriba del velo en este caso. Los Upanishads, sin embargo, son como documentos mucho más antiguos que los Brahmanas, a excepción de dos existentes todavía unidos al Rig Veda y de los Aitareas. La palabra Upanishad es explicada por pandits indios como sigue, como explican. El Upanishad es aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento, la verdad suprema, aunque oculta. Teoría expresión de su Upanishad. Como dicen los pandits, allá los eruditos, los Upanishad son aquello que destruye la ignorancia, el fuego, la verdad, la luz, la victoria. Aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema que está oculta, la verdad de Lucifer. Lo mismo, por consiguiente, que indicaba Jesús cuando decía: y vosotros conocéis la verdad, y la verdad os hará libres, sabias, la verdad. Juan 8:22. De estos tratados de los Upanishad, que a su vez son eco de la primitiva religión de la sabiduría. Estos Upanishad son eco de la primitiva religión de la sabiduría de los Upanishad. Ha sido desarrollado el sistema Vedanta de la filosofía de esos Upanishad. Se desarrolló el sistema Vedanta de la filosofía. Tratan de todas las cuestiones abstrusas metafísicas como
el origen del universo. ¿Cómo se vino este universo, este cosmos? ¿Qué es esto metafísico? La naturaleza y la esencia de la divinidad inmanifestada, la divinidad que no se manifiesta, por eso es una naturaleza, espíritu y la esencia de esa divinidad inmanifestada. También de los dioses manifestados a través de los soles. La conexión primitiva y final entre el espíritu y la materia, entre Purusha y Prakriti. El espíritu es cabeza sin cuerpo y la materia es cuerpo sin cabeza. Estas juntas las dos funcionan. Y la conexión estudia primitiva y final entre el espíritu y la materia. Conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo son 3/4 partes de la ciencia de Dios. Dice el Upanishad, Brahma número 11. En este capítulo 11, dedicado a Brahma, el principio supremo en la filosofía védica. El Dios supremo Brahma. Este capítulo dedicado a Brahma, el principio supremo del universo en la filosofía védica. En estas secciones se expone la doctrina metafísica de que Brahman es el ser absoluto, eterno. Ese es Brahman. Origen y fin de todo lo existente. Ese es el verdadero Brahman. En estas secciones se expone la doctrina metafísica de que Brahman es el ser absoluto, eterno, origen y fin de todo lo existente. Explica que Brahman no puede conocerse con los sentidos, está más allá de los sentidos, pues está más allá de toda definición, como para Brahman. El alma individual, Atman y Brahman son de la misma esencia, son agua, son gotas de agua del océano, son fuego de ese sol. El alma individual, el alma, el espíritu humano y Brahman son en esencia lo mismo. Se emplean fórmulas como tac, tac, así, tú eres eso, tac, tac, así, tú eres eso, enseñando la identidad entre el ser humano y el absoluto, enseñando la identidad entre el ser humano y lo absoluto. También este capítulo presenta diálogos entre sabios, entre rishis y discípulos, característico de los Upanishads. En resumen, el capítulo 11 trata sobre la naturaleza de Brahma, el principio supremo universal y su identidad con el alma humana, Atman en este caso. Finalmente, Salverte muestra que en la época de Cesias, la India conocía el uso de conductores de rayos. Este historiador afirma claramente que el hierro colocado en el fondo de una fuente hecha en forma de espada, con la punta hacia arriba, poseía tan pronto como se fijaba en el suelo la propiedad de evitar tormentas y rayos. ¿Qué puede ser más claro que esto? Desde Cesias, en la India, Aphoton, la biblioteca código número 72 en este caso. Finalmente, Eugenio Salverte, de las ciencias ocultas, el positivista historiador, muestra a Salverte que en la época de Cesias, la India conocía ya el uso de los conductores de rayos, ya conocía el pararrayo en este caso. Finalmente, Salverte nació en 1870, poeta, compositor, político, traductor, miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes desde 1830. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Francesa para la Abolición de la Esclavitud. Ahí estaba de acuerdo, estaba en la abolición de la esclavitud. Finalmente, Salverte muestra que en la época de Cesias nació en el 5 a.C., Desnido era un historiador, médico, escritor, indólogo, griego, miembro de la familia de las Asclepiadas, de los curadores de las Asclepiadas. Fue hecho prisionero por las persas, Después pasó a servir como médico del rey persas Artajerjes II. Estuvo 17 años al servicio del rey Artajerjes y que volvió a su lugar natal en el año 398 a.C. De regreso a Nido, su casa, alrededor del 395 a.C., escribió la historia de los persas e historia de la India. Ambas perdidas. En la India, en Índica, la India Índica describe el norte del país, las costumbres de sus habitantes, la fauna y la flora, los leones, la serpiente, la cobra. Ahí describe a los cinocéfalos, los cabezas de perro. No tienen cabeza de perro, supuestamente los cinocéfalos, que es lo único que hay. Igual que dicen los católicos, que vieron un cabeza de perro que lo cristianizó y se hizo un santo después del catolicismo. Ahí describe él a los cinocéfalos, los cabezas de perro. Probablemente una mala interpretación de un comentario sobre las castas inferiores de la India, obligadas a comer como los perros. Aquí nos obligaban a estas castas inferiores a poner un plato sin la mano, con automoción para denigrar y humillarlo. También, bueno, esto se derivó de un cinocéfalo, de un comentario sobre las castas inferiores, obligadas a comer como los perros. Describe también a las mantícoras. Es una especie de león con rostro humano y con una cola de escorpión. Unas mantícoras. León con rostro humano dotado de cola de escorpión. También a los exápodos. Los exápodos
individuos ocultos bajo la sombra de su pie. Duermen en pie, y así vivían ellos, brincando, los hesiápodos, individuos ocultos bajo la sombra de su pie, en una sombría con su pie. Sin duda, una mala comprensión de una práctica ritual de los saludos de la India, los conocidos, los pastores, los saludos de la Sin duda, una mala comprensión de una práctica ritual de los saludos de estos hesiápodos, individuos ocultos bajo la sombra de su pie. Finalmente, Eugenio Salverte, que en la época de Cesias, muestra Salverte que en la época de Cesias, la India conocía el uso de conductores de radio, o sea, los pararrayos en este caso. Este historiador Cesias afirma claramente que el hierro colocado en el fondo de una fuente o de un pozo y hecho en forma de espada, con la punta hacia arriba, poseía tan pronto como se fijaba en el suelo la propiedad de evitar tormentas y rayos. ¿Qué puede ser más claro que esto? ¿No? Como decía el historiador, el hierro colocado en el fondo de una fuente y hecho en forma de espada, es importante, con la punta hacia arriba, poseía este hierro con una espada con la punta hacia arriba, tan pronto como se fijaba en el suelo la propiedad de evitar tormentas y rayos, como el pararrayo de Benjamin Franklin. ¿Qué puede ser más claro que esto? Dice Cesias en su obra La Índica, Ad Fotum, Biblioteca Códigos, capítulo 72. Este Ad Fotum es en o por medio del Focio. Ad Fotum en o por medio del Focio. Focio de Constantinopla, que nació en los 810 después de Cristo, era un gran erudito y patriarca bizantino que escribió la biblioteca. Escribió la obra de la biblioteca. Una colección de resúmenes y críticas de unos 280 libros antiguos que ya en su época eran raros o perdidos. Gracias a él conocemos fragmentos de autores griegos, entre ellos Cesias, que escribió esta biblioteca, este hombre, Focio, a Focio, gran erudito. Cesias en India, a Foto en biblioteca, código, en este caso capítulo 72. Se refiere al 72 al códice de la biblioteca de Focio. En este códice Focio resume la obra índica de Cesias. Ahí describe maravillas y relatos fantásticos, perros gigantes, monos inteligentes, unicornios, pueblos con una sola pierna que se movían a saltos, no tenían dos, solamente una como castigo, hombres sin boca que vivían solo oliendo olores y raíces y perfumes. Entonces tal vez eran lo que decían vodka, no como los grandes yogis, no se alimentan por la boca, sino solo los olores o el prana. Hombres sin boca que vivían solo oliendo olores, raíces y perfumes. También detalla exóticos animales como elefantes, serpientes y costumbres de la India. Perros gigantes tan grandes como tigres. Los perros como tigres. Gatos salvajes feroces como los leones, los leopardos, las chitas. Serpientes enormes de unos 14 metros de largo. Anacondas. Cinocéfalos. Hombres con cabeza de perro que podían entender el lenguaje humano. Aunque ladraban para comunicarse. Pueblos de orejas enormes que les servían de abrigo, servían con su propia oreja. Riquezas de piedras preciosas, diamantes, rubí, esmeraldas, zafiros, topacios, gran abundancia de oro y especies, curry, historias sobre longevidades extraordinarias de los habitantes, que vivían muchos siglos, no tan milenios, como el gran cóndor. Historias sobre longevidades extraordinarias de los habitantes. Lo que Focio nos conserva en el Códice 72 es la única fuente extensa de la obra índica de Cesias, pues el texto original se ha perdido en este caso. Algunos escritores modernos niegan el hecho de que se colocara un gran espejo en el faro del puerto de Alejandría con el fin de descubrir embarcaciones a gran distancia en el mar. Pero el renombrado Buffon creía en ello, ya que confiesa honestamente que si el espejo realmente existió, como creo firmemente que fue así, a los antiguos les corresponde el honor de la invención del telescopio. Dice Buffon en su historia natural, los minerales, parte del artículo número 2. Algunos escritores modernos niegan el hecho de que se colocara un gran espejo en el faro de Alejandría. Maravilla del mundo antiguo, el faro de Alejandría, en el puerto de Alejandría, con el fin de descubrir embarcaciones a gran distancia en el mar. Tengo el espejo ahí en el faro, con un telescopio. Algunos escritores modernos niegan el hecho de que se colocara un gran espejo en el faro del puerto de Alejandría con el fin de descubrir embarcaciones a gran distancia en el mar. Niegan ese hecho que fue un gran espejo en el faro. El faro de Alejandría fue construido en el siglo III a.C., durante la dinastía de los Ptolemaica, los Ptolomeos.
Tenía una altura estimada de 100 metros, el faro. Fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos, el faro. Fue gravemente dañado por 3 terremotos acontecidos entre los años 956 y 1323. Destruyó el faro. Ha encontrado abajo del mar grandes muros que pertenecían al faro de Alejandría. Algunos escritores modernos niegan el hecho de que se colocara un gran espejo en el faro en el puerto de Alejandría, con el fin de descubrir embarcaciones a grandes distancias en el mar. Pero el renombrado Buffon creía en ello. Buffon, él nació en 1700, se llamaba George Beckler, conde, naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático, escritor francés. En 1749 publicó el primer volumen de su obra Historia Natural en 44 volúmenes, 44 tomos. En 1749 publicó el primer volumen de su obra Historia Natural en 44 volúmenes de tomos, en la cual Buffon pretendía comprendía todo el saber humano sobre el mundo natural, todo el saber humano en esos 44. Pretendía resumir todo el saber humano sobre el mundo natural. Su enfoque influyó en la enciclopedia de Denis Diderot, y sus ideas también lo hicieron sobre las siguientes generaciones de naturalistas, y en particular sobre Lamarck, Cuvier, Charles Darwin, ejemplo de Buffon. Pero el renombrado Buffon creía en ello, creía en este gran espejo colocado en el faro de Alejandría. Algunos escritores modernos niegan el hecho de que se colocara un gran espejo en el faro del puerto de Alejandría con el fin de descubrir embarcaciones a gran distancia en el mar, pero el renombrado Buffon creía en ello, ya que confiesa honestamente Buffon: si el espejo realmente existió, como creo firmemente que fue así, a los antiguos les corresponde el honor de la invención del telescopio antes de Galileo Galilei. Si el espejo realmente existió en el faro, como creo firmemente que fue así, dice Buffon, a los antiguos les corresponde el honor de la invención del telescopio. La mayor de los telescopios, al igual que todos los telescopios grandes, en este caso, funcionan utilizando espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. Los telescopios, la mayor de los telescopios, al igual que todos los telescopios grandes. Todos los telescopios, al igual que todos los telescopios grandes, funcionan utilizando espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno, en este caso todos los espejos curvos. Dice Buffon en su Historia Natural de los Minerales. La Historia Natural fue publicada entre 1749 y 1788, siendo esta enciclopedia una de las empresas científicas más importantes del siglo de las luces. Esta enciclopedia incluye todo el saber de la época concerniente a las ciencias naturales. La atención que concede Buffon a la anatomía interna lo ubica entre los precursores de la anatomía comparada. El hombre, su órgano de vida, el cerebro, los pulmones, el páncreas, descubrimos la maravillosidad que es el microcosmos. La atención que concede Buffon a la anatomía interna lo ubica entre los precursores de la anatomía comparada. Decía: el interior de los seres vivos es la base del diseño de la naturaleza. Es la base del una expresión de Buffon. El interior de los seres vivos, sus órganos, es la base del diseño de la naturaleza, más perfecto que hay. Buffon, en su Historia Natural sobre los minerales, fue publicado entre 1723 y 1788. Esta sección comprende 5 volúmenes. Describe la historia natural y características de los minerales y sus propiedades. Esta sección sobre minerales gozó de un inmenso éxito hasta el siglo XIX, como lo demuestran sus numerosas ediciones y traducciones que hicieron. Los minerales, en este caso, dedicado al estudio de piedras, metales y fósiles. Dedicado al estudio de piedras, metales y fósiles. En su sexto artículo, esta parte dedicada a los minerales. Buffon organiza el contenido en memorias y tratados. Lo dividió Buffon en memorias y tratados. Es la sexta memoria. Parte dedicada a los minerales, la sexta memoria. Buffon organiza el contenido en memorias y tratados. En la sexta memoria, artículo número 2, como este, trata de un aspecto particular de la mineralogía. En esta sección analiza la naturaleza y clasificación de las piedras preciosas, metales y sales. Analiza esa naturaleza y clasificación de las piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas. Analiza la clasificación de las piedras preciosas, metales y sales, así como sus propiedades físicas: dureza, brillo, transparencia.
Examina la estructura interna de los minerales, sus átomos de carbono, lo que hoy llamaríamos cristalografía incipiente. La cristalografía incipiente discute cómo los minerales difieren de los seres vivos. Difieren, están muertos desde aquello. No tienen organización ni crecimiento vital como las plantas. Su aumento, los minerales, se da solo por agregación de partículas externas, no por nutrición. Rechaza la idea de que los minerales crezcan como los seres orgánicos no crecen. Presenta una crítica a las teorías de la alquimia que intentaban explicar la transmutación de los metales, como el plomo en oro transmutable. Introduce principios que anticipan la geología moderna, diferenciando entre minerales primarios, los que son formados en el origen de la Tierra. Esos son los minerales primarios los minerales formados en el origen de la Tierra, como formamos el globo de la Tierra, y los minerales secundarios, resultados de procesos físicos posteriores. Buffon, Historia Natural, los minerales, su sexta memoria, artículo número 2 en este caso. Steven, en su obra sobre Oriente, afirma haber encontrado ferrocarriles en el Alto Egipto, cuyas ranuras estaban revestidas de hierro. Stevens, en su obra sobre Oriente, Steven nació en 1805, John Lloyd, un gran explorador, escritor, diplomático, abogado, ejecutivo, ferroviario de Estados Unidos. Fue una de las figuras clave en el redescubrimiento de la civilización maya en Mesoamérica, en toda Mesoamérica, Copán, Tikal, Uxmal, y la planificación del ferrocarril de Panamá. Se embarcó en un viaje por Europa en 1834 hasta el Egipto y continuó hasta el Egipto y el Levante, regresando a casa en 1836. Más tarde escribió varios libros populares sobre sus viajes y exploraciones. Escribió incidentes de viaje en Egipto, Arabia, Petra y Tierra Santa. Bien importante. Escribió esa obra incidentes del viaje en Egipto, Arabia, Perija, Petra, Jordania y Tierra Santa, la ciudad de los nabateos, en 1837. Steven, en su obra sobre Oriente, Incidente en Egipto, afirma haber encontrado ferrocarriles en el Alto Egipto, cuyas ranuras estaban revestidas de hierro. Los carriles de hierro. Las vías férreas en Egipto. Steven, en su obra sobre Oriente, afirma haber encontrado ferrocarriles, vías férreas en el Alto Egipto, cuyas ranuras estaban revestidas de hierro. Ranuras son canales estrechos y largos que se abren en madero, piedra u otro material para hacer un ensamble y es una pieza movible, como es la vía férrea. Afirma Steven en su obra sobre Oriente haber encontrado ferrocarriles en el Alto Egipto, cuyas ranuras estaban revestidas de hierro. Dice el PDF Steven que en el Alto Egipto vio caminos con ranuras paralelas cubiertas de hierro a manera de carriles. En el Alto Egipto se tenían ferrocarriles entonces. Canova, Power y otros célebres escultores de nuestra era moderna consideran un honor ser comparados con el Fidias de la antigüedad, y a la verdad, tal vez, dudaría ante tal halago. Canova, Power y otros célebres escultores, en este caso. Canova, Power y otros célebres escultores. Canova, Power y otros célebres escultores de nuestra era moderna consideran un honor ser comparado con el Fidias de la antigüedad, y a la verdad estricta tal vez dudaría ante esta afirmación. Fidias, un gran escultor, no puede comparar con estos Canova y Power, escultores modernos. Canova y Power y otros célebres escultores de nuestra era moderna consideran un honor ser comparados con el Fidias de la antigüedad. Canova, este nació en 1757, un escultor, pintor italiano del neoclasicismo. Su estilo estuvo inspirado en gran medida en el arte de la antigua Grecia, y sus obras fueron comparadas por sus contemporáneos con la mejor producción de la antigüedad. Fue considerado el mejor escultor europeo desde Berlín. Canova no tuvo discípulos, como un árbol sin fruto, no tuvo discípulos directos, pero influyó en la escultura de toda Europa, sobre su generación manteniéndose como una referencia durante todo el siglo XIX, especialmente entre los escultores de la comunidad académica. Canova, Powers nació en 1805, Hiram Mason, escultor neoclásico de Estados Unidos. En el año 2007, el Taft Museo de Ohio abrió la primera gran exhibición dedicada
al escultor de Estados Unidos más aclamado del siglo XIX, Hiram Powell, el genio del mármol. En esa exposición, al escultor del Estados Unidos más aclamado del siglo XIX, Hiram Powell, el genio del mármol. Canova, Powell y otros célebres escultores de nuestra era moderna consideran un honor ser comparado con el Fidias de la antigüedad, el gran Fidias. Este nació en el 500 a.C. en Atenas, famoso escultor de la antigua Grecia. Vivió en la época de Pericles, el gran Pericles, que fue su principal protector en Atenas. Y le encargó la dirección de su gran proyecto, la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas, la Acrópolis. Sus obras más célebres fueron la estatua de la diosa Atenea del Partenón. La estatua de la diosa Atenea del Partenón la hizo de Fidias. Y la estatua de Zeus en Olimpia, otra maravilla del mundo. Ambas de madera, las hizo, revestidas con fragmentos de oro y marfil de elefante, que se convirtieron en modelos de perfección de la representación de la divinidad. Así fue Gran Fidias, que se convirtieron estas en modelos de la perfección, con perfectas obras de la representación de la divinidad de Gran Fidias. Canova, Powell y otros célebres escultores de nuestra era moderna consideran un honor ser comparado con el Fidias de la antigüedad, y a la verdad estricta, tal vez dudaría ante este halago, El profesor Howey acredita la historia de la Atlántida en el Timeo de Platón, y los registros de 8.000 y 9.000 años les parecen una antigua estafa a ellos. El profesor Howey desacredita la historia de la Atlántida en el Timeo de Platón. Howey nació en 1817. Educador, traductor, teólogo, erudito británico, catedrático de Oxford, se convirtió en un fervoroso estudioso de la crítica y de la especulación alemana. Hizo un trabajo sobre San Pablo, la bestia, publicado en 1855. Pablo, el verdadero origen del cristianismo. ¿Por qué pusieron más libros de Pablo en la Biblia? 13 cartas paulinas que 4 evangelios de Jesús. Pablo era un gran asesino de Tarso. Saulo de Tarso. Hizo un trabajo sobre San Pablo publicado en 1855. Howell fue el resultado de una gran y original erudición. Las agotadoras tareas de la vicecancillería, era política, una vicecancillería, fueron seguidas de una enfermedad en 1887 que le quitó la esperanza de crear más obras de cierta magnitud. Howell, su producción literaria desde entonces se limitó a comentar la República de Platón y ciertos ensayos sobre Aristóteles, que debían servir de acompañamiento a su traducción de la política, del mismo autor de la política. El profesor Howey desacredita la historia de la Atlántida en el Timeo que aparece de Platón, y los registros de 8.000 y 9.000 años le parecen una antigua estafa a él. Dice que Howey desacredita la historia de la Atlántida, que eran unos pueblos secretos de la Atlantes. Son la cuarta raza, no la quinta, fueron la cuarta. Los lemures la tercera, los segundos son hiperbóreos, la primera los polares. Los atlantes son los antecesores de los faraones. Esos son los que dominaron Egipto. Son los antecesores de los faraones, los atlantes. Y los antepasados de los egipcios, los atlantes. Como enseña la ciencia esotérica secreta de este pueblo sumamente civilizado, cuyos últimos restos quedaron sumergidos en el océano hace 9.000 años, en el gran hundimiento de Poseidón, en la capital. Que este pueblo sumamente civilizado, cuyos restos quedaron sumergidos en el océano hace 9.000 años, antes de los días de Platón. Ahí se hundió esto, cuyos restos quedaron sumergidos en el océano hace 9.000 años, antes de los días de Platón. Voltaire, el sempiterno burlón, Voltaire, estaba en lo justo al afirmar lo siguiente, que los atlantes hicieron su aparición en Egipto, en la Siria y en la Frigia. Establecieron ellos el culto al sol. La filosofía oculta enseña que los egipcios eran un resto de los últimos hablantes. Secreto. La filosofía oculta enseña que los egipcios eran restos de los últimos hablantes. La explicación cómo aprendieron a hacer las pirámides tan majestuosas. Los egipcios eran descendientes de los atlantes arios. Y el profesor Howell desacredita la historia de Atlantis, el que fue hundido, se sumergió en los océanos Atlántico y Pacífico, según las enseñanzas secretas de Platón. La tierra habitada por la cuarta raza madre, la Atlántida, la tierra habitada por la cuarta raza madre de Atlántida. Cuando se habla en el apogeo de su prosperidad, o sea, aproximadamente hace 1.000.000 de años atrás, fue el apogeo de los Atlánticos, su mejor momento. Cuando se habla en el apogeo de su prosperidad, aproximadamente hace 1.000.000 de años,
ocupaba la Atlántida casi toda el área comprendida por el océano Atlántico, desde Escocia, la isla británica, hasta el Labrador en Canadá, y por el sur cubría hasta la mayor parte de Brasil, ya toda Atlántida, Escocia, Canadá, Brasil. El gran cataclismo ocurrió unos 80.000 años. Ese es la cifra exacta. El gran cataclismo que destruyó Atlántida ocurrió hace 80.000 años. Destruyó casi todo cuanto quedaba de este vasto continente hace 80.000 años. Y hace 2.000 años fue el último gran cataclismo que se hundió el último reducto, la isla Poseidón. La Atlántida. El profesor Howard desacredita la historia de Atlántida que aparece en el Timeo, y los registros de 8.000 y 9.000 años le parecen una antigua etapa. El Timeo de Platón es un diálogo escrito por el gran Platón iniciado. Precede antes al Critias, otro diálogo que es Critias o la Atlántida. Precede el Timeo antes que el Critias, la Atlántida. Que es considerado por muchos como el más influyente de toda la filosofía y ciencias posteriores. Toda la filosofía, después de Platón, son notas al pie de letras de las obras de Platón. Un gran alma que hace, desde que se murió, no ha vuelto a encarnar Platón. Fue tanto el impulso que dio que no ha vuelto a nacer Platón en este mundo tan corriente, infierno demasiado duro. Así que el Timeo precede al Critias o la Atlántida y es considerado por muchos como el más influyente en toda la filosofía y ciencias posteriores, el Timeo. Su contenido profundiza esencialmente en tres problemas. Número uno, el cosmológico, sobre el origen del universo. El cosmogónico número uno sobre el origen del universo. El dos, el físico, sobre la estructura de la materia, los elementos, el físico, y el último, el antropológico, sobre la naturaleza humana, o el origen del humano, la antropogénesis. Entonces Howard se acredita la historia de Atlántida en el Timeo y los registros de 8.000 y 9.000 años le parecen una antigua estafa. Pero Bunsen señala: no hay nada improbable en sí mismo en las reminiscencias y registros de los grandes acontecimientos en Egipto hace 9.000 años antes de Cristo, ya que los orígenes de Egipto se remontan al 9º milenio antes de Cristo. Nos dice en su obra El lugar de Egipto en la historia universal, volumen número 4, Egipto Place in the Universal History. Entonces dice Bunsen, el caballero, nació en 1791, sabio, diplomático prusiano, era alemán, filólogo, doctor en filosofía. A su regreso a Gotinga, él y sus amigos formaron un núcleo de una sociedad filológica y filosófica, y se propuso un vasto programa de estudios que incluía filología semítica y sánscrita. El idioma más perfecto que hay es el sánscrito, es la filología del sánscrito. También estudió él la religión, las leyes, el idioma, la literatura de las razas teutónicas. La religión, las leyes, el idioma y la literatura de las razas teutónicas. Perfeccionando su conocimiento de las lenguas escandinavas en su visita que hizo a Dinamarca y a Suecia, los vikingos. Ya había estudiado hebreo de joven y ahora lo hacía con el árabe en Múnich y persa en Leiden. Publicó su obra Dios en la historia, Dios en la historia, donde sostiene que el progreso de la humanidad marcha paralelo a la concepción de Dios formada por cada nación. El progreso va paralelo, entre más nobles, más civilizados. Donde sostiene que el progreso de la humanidad, en esa obra de él, Dios en la historia, donde sostiene que el progreso de la humanidad marcha paralelo a la concepción de Dios formada por cada nación, por los máximos exponentes de su pensamiento. Bunsen señala: no hay nada improbable en sí mismo en las reminiscencias y registros de los grandes acontecimientos en Egipto 9.000 años antes de Cristo, ya que los orígenes de Egipto se remontan al 9º milenio antes de Cristo, dice Bunsen. No hay nada improbable en sí mismo en que las reminiscencias son hechos de venir a la memoria, lo que está lejano en el tiempo o casi olvidado. Las reminiscencias, flashback. No hay nada improbable en sí mismo en las reminiscencias y registros de grandes acontecimientos en Egipto 9.000 años antes de Cristo, ya que los orígenes de Egipto se remontan al 9º milenio antes de Cristo. La gente dice: la pirámide tiene más de 100.000 años, la pirámide de Gran Pirámide, más de 100.000 años en este caso. Así que los orígenes de Egipto se remontan al 9º milenio antes de Cristo. Esto es su obra, El lugar de Egipto en la historia universal. Esta obra de trabajo contiene una reconstrucción de la cronología egipcia, junto con un intento de determinar la relación que el idioma
Y la religión de este país tenía con las razas arias y noanas, más antiguas. Este trabajo contenía, ese lugar de Egipto en la historia universal, contenía una reconstrucción de la cronología egipcia, junto con un intento de determinar la relación que tenía, qué relación tenía entre el idioma y la religión de Egipto con las razas arias y no arias más antiguas. Usted en su volumen 4 que trata sobre los orígenes y edades del mundo, mitos cosmogónicos, fragmentos religiosos antiguos sobre el diluvio y el relato de Atlántida, lo dice ahí en Bonsen, en este capítulo, volumen número 4. El lugar de Egipto en la historia universal. ¿Y qué decir de la primitiva fortaleza ciclopea de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto, de las que según los relatos arqueológicos, incluso entre los antiguos se decía que eran obras de los cíclopes. Considerarse posterior a las pirámides, este muro de Tirinto. ¿Y qué decir ahora de las primitivas fortalezas ciclopeas? ¿Y qué decir ahora de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto. Las murallas de Tirinto, de las que según relatos antropológicos, incluso entre los antiguos se decía que eran obras de los cíclopes, esas murallas de Tirinto. ¿Y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas? Los cíclopes, de una construcción ciclopea a la realizada con grandes piedras, sin argamasa, sin cemento, grandes piedras que no las juntaban, como el Cusco en Perú, o en Egipto, o en Maya, o en el Peloponeso en Tirinto. ¿Y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto, de las que según relatos arqueológicos, incluso entre los antiguos se decía que estas murallas eran obra de los cíclopes. Pueden ser estas murallas de Tirinto consideradas posteriores a las pirámides. ¿Son posteriores a las pirámides? Sí. ¿Y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto. Estas murallas tienen de 7 a 10 metros de espesor. 7 a 10 metros de espesor estas murallas. Y se extendían casi por 2 kilómetros alrededor de la ciudadela, 2 kilómetros. Tienen 8 metros de altura. 8 metros de altura, un poste de luz, 8 metros de altura. Fueron construidas por gigantescos bloques de piedra, casi imposible de colocar a esa altura por su peso y tamaño. ¿Cómo los pusieron ahí? No había grúa, no había nada. Estas murallas rodeaban la Acrópolis de la ciudad de Tirinto, rodeaban un cerco, rodeaban la Acrópolis de la ciudad de Tirinto, situada en el Peloponeso, datadas en la Edad de Bronce, tardía aproximadamente en el siglo XIV o XIII a.C. Dicen 14 o 13 son más antiguas. Datadas en la Edad de Bronce, tardía aproximadamente del siglo XIV y el XIII a.C. Se atribuyen a la civilización micénica. Los micenos, del Toro, Minotauro. Creta se atribuye a la civilización micénica. Están hechas de enormes bloques de piedras de caliza sin labrar, encajadas unas con otros sin mortero, las piedras sin mortero, sin cemento, sin argamasa. Encajadas estas piedras unas con otras sin mortero. Por su tamaño colosal, los antiguos griegos pensaban que solo los cíclopes, que eran gigantes míticos, los cíclopes como Polifemo, podían haberlas levantado. De ahí el término de ciclopea. Algunas piedras alcanzan de 2 a 3 metros de longitud y pesan varias toneladas. El espesor llega de 7 a 8 metros, lo que permite construir corredores internos y cámaras de almacenamiento dentro de la muralla. Son muy grandes, ¿no? Este espesor llega a 7 a 8 metros, lo que permitía construir dentro de la muralla corredores internos y cámaras de almacenamiento dentro de la muralla. Pueden las murallas de Tirinto, ¿y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto, de las que según los relatos arqueológicos, incluso entre los antiguos se decía que eran obras de los cíclopes, según relatos arqueológicos, incluso entre los antiguos se decía que eran obras de los cíclopes, los grandes constructores y titanes de los antiguos. ¿Pueden considerar estas murallas posteriores a las pirámides? La pregunta que nos nace. ¿Pueden las murallas de Tirinto considerarse posteriores a las pirámides? Estas pirámides, según la pregunta de Selena, el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Es un dicho, el hombre, el tiempo que todo lo rodea, el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Entonces en la parte, ¿pueden estas murallas de Tirinto, que son restos ciclopeos, considerarse posteriores a las pirámides? Entonces la revista Arqueología, volumen número 15, página 330. Esta revista Arqueología es una revista británica de arqueología antigua del siglo XIX. Se publicaban bastantes trabajos descriptivos de sitios arqueológicos clásicos. Por el volumen 5, ya en la antigüedad se consideraban las murallas ciclopeas como posteriores a las pirámides. Ya en la antigüedad
Se consideraba a las murallas ciclopeas como posteriores a la pirámide, son posteriores a las murallas. Ya en la antigüedad se consideraban las murallas ciclopeas como un posteriores a las pirámides. Pero igualmente asombrosas por su técnica, que subraya con el contraste. Las pirámides como maravillas egipcias de reino antiguo, las pirámides antiguas, como maravillas egipcias de reino antiguo, y las murallas micénicas como maravillas helénicas, mucho más tardía en este caso, las micénicas. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio, que solo Elena nos regala esta sabiduría, todo el mundo la oculta tanto, y que dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica de Elena fundó con tanto esfuerzo en la India, donde está penetrada por esas alimañas bestias, Tim Boyce, Gauli, Enrique Rey, Luis Resende, Pablo Sender, ese Martín Linderman, esa bestia Francisco Cueva de Chile, esas alimañas de José Garro Rey de Argentina, bestias que no quieren dinero, engañan a la gente, masones, infiltrados, esas alimañas. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo, el lobo central universal, nuestro lobo solar, la energía estática diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Mahomet Tabata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y perversamente les pedimos que la poder de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circundan y encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, de la manera inspira a los dirigentes de todas las naciones, para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de la tierra venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derrame por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres, a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, una destrucción de naciones, que el espíritu es unión y el odio incompasivo que no nos en barreras que pueden detener entero. Pero grandes diablos maldigan y ascender la humanidad 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y brindamos los niveles internos de lucha para los cuales estamos más capacitados. Y así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu maligno y nació una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte en infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, o manifestada conciencia proterna, o fojat indómito dietérico, o eternamente los iones, o rayo prometeico mamantálico, que tu luz descienda sobre nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Cada ser que alienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá, es el fin de una era, queremos justicia de vuelta, pero ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La vasca es nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!